día de hoy es un placer, un honor poder presentar al siguiente ponente y gran amigo mío. Es el doctor José Luis Goncalves Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente es médico staff de la Clínica de Fertilidad Inmater, del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal, de la Clínica San Felipe y del Policlínico Santa Clara. Además, él es docente actualmente del diplomado que se va a iniciar en el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal y participante del proyecto EduFetus. Él es formado como médico cirujano en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela. Tiene posgrado en obstetricia y ginecología en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Tiene estudios en posgrado, diplomado en medicina fetal en el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal en Perú. Ha sido fellow en medicina fetal y cardiología fetal en el Hospital de Clínicas de Sao Paulo, en Brasil. Es un médico certificado por la Fetal Medicine Foundation para el despistaje de malformaciones en primer trimestre. Tiene cursos avanzados en ecocardiografía fetal del sistema nervioso central y Doppler en medicina perinatal en el Centro de Entrenamiento en Ultrasonografía Perinatal en Valencia, Venezuela. Tiene cursos, el curso LASUS en ultrasonido y ecocardiografía 3D y 4D en el Advanced Latin American School en Miami. Profesor invitado en múltiples cursos, congresos, talleres, tanto nacionales como internacionales. Ha sido profesor de estudios superiores en el Centro de Ultrasonido Perinatal en Barquisimeto, Venezuela. Profesor de posgrado de ultrasonido de ginecología y obstetricia en la Universidad del Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ha sido autor de varios capítulos en la serie de libros de la colección de medicina perinatal de la editorial Amolca. Coautor de diversos artículos publicados en numerosas revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, y es miembro fundador y junta directiva del capítulo larense de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Entonces, el doctor el día de hoy va a tocar sobre el estudio del neurosono, ¿no? El estudio sistemático del sistema nervioso central fetal. José Luis. José Luis, ¿me escuchas? No te escuchamos. No te logramos escuchar. No te escucho. Creo que le subes el volumen a tu micro. No te escuchamos. A ver. Sí. Ok. Y problemas técnicos. Ok, perfecto, no hay problema. Vamos esperándolo.
Mientras comentar de que el doctor ya, bueno, se ha presentado todo su resumen curricular, tiene más de 15 años de experiencia en lo que es diagnóstico perinatal y lo que es histeroscopía, incluso de oficina y quirúrgica. Tiene una amplia trayectoria, bastante conocimiento, entonces es un placer poder contar con él para la charla del día de hoy, que espero sea del agrado de todos los doctores. Igual seguiremos con la misma dinámica de los días anteriores, las preguntas al final de la charla, por el chat o por el micro abierto. Igual, por favor, solicitar que se mantengan los micros apagados hasta el final de la charla para evitar inconvenientes y que se sucedan interrupciones. Sí, claro que sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos, José Luis. Perfecto. Estos son los tipos de cosas que pasan cuando uno hace las cosas en vivo. Así que, antes que nada, mil disculpas, ¿ok? Y mi agradecimiento a todo el comité organizador y especialmente a ti, Sandrita, por el honor de participar en este primer curso. La verdad es que para mí es muy grato estar acá con ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver entonces. ¿Ven la pantalla? ¿Sí ven la pantalla? Sí, vemos la pantalla, pero no te vemos a ti. Depende de cómo gustes. Vamos a ver cómo hacemos aquí, cómo hacemos para verme a mí también. Déjame un segundito, déjame un minutico acá. Ya va, espérate. Dame 2 segunditos. Ajá, aquí estamos. Listo. ¿Ahora Ya. se me ven a mí? Ahora sí, perfecto. Te escuchamos Perfecto. y te vemos. Dame 2 segundos. Dame un minutico acá. Dame 2 segunditos. Ok, listo. Vamos a comenzar entonces con la charla, ¿ok? Creo que sí, en modo presentación. ¿Ahora sí lo ven? Está en modo presentación como para ti. Ok, dame un segundito entonces. Ahora sí. Ahora sí la debe estar viendo en modo Ahora presentación. sí. Perfecto, ahora sí. Buenísimo. Bueno, antes que nada, la verdad que quiero agradecerles por permitirme dar uno de los temas que la verdad es que me apasiona mucho y son 2 temas. Uno es, primero, es el de la parte de ecocardio y segundo es sobre la parte del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central, hay que tomar en consideración que es la segundo, que es que engloba el segundo grupo de malformaciones más frecuentes a nivel fetal, ¿ok? Y esto es muy importante
porque resulta que viene a representar aproximadamente 1 a 2 por cada 1000 nacimientos vivos. Ahora, esto es cuando hablamos de los defectos a nivel del tubo neural. El problema de esto está que cuando nosotros hablamos de las lesiones que hay a nivel del cerebro como tal, ya es otro cantar, porque como es difícil hacer el diagnóstico, entonces resulta que a veces se escapan y por el desarrollo que tiene el sistema nervioso central y la forma en la cual se puede dar el diagnóstico, a veces el diagnóstico de alteraciones se da de manera tardía, se da en aproximadamente de 2 a 7 años después del nacimiento. Entonces, ustedes imagínense la importancia que tiene que nosotros podamos hacer un diagnóstico prenatal adecuado, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a los estudios de larga data en los cuales se puede ver las alteraciones que hay en el desarrollo neurológico, existe literatura que habla que la incidencia de las malformaciones a nivel del sistema nervioso central puede llegar de 1 por cada 100 nacidos vivos. Entonces, ustedes imagínense realmente la importancia que tiene poder hacer un diagnóstico adecuado de lo que es de lo que son las malformaciones a nivel del sistema nervioso central. Una cosa importante también es que las alteraciones a nivel de la columna pueden variar muchísimo entre regiones e inclusive entre países. ¿Y esto por qué? Porque recuérdense que muchas de estas malformaciones, sobre todo lo que es a nivel de la columna, pueden prevenirse siempre y cuando se utilice el ácido fólico de manera preventiva. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en los países en los cuales se ha tomado las medidas sanitarias preventivas, obviamente la incidencia de alteraciones a nivel de la columna han bajado significativamente. Otra cosa que también es muy importante es que más del 95% de las alteraciones que se van de las pacientes que van a presentar alteraciones a nivel del sistema nervioso central son pacientes que no tienen riesgo. Es decir, que es sumamente importante que nosotros hagamos un estudio adecuado de cada una de las pacientes que nos llega a nuestra consulta. Dame un segundito. Vamos a ver si me puedo conectar acá para verme, que no me estoy viendo. ¿Ok? Otro detalle que también es muy importante y que es muy característico del sistema nervioso central es que el sistema nervioso central se desarrolla a lo largo de todo el embarazo y también termina su desarrollo hasta los 7 años. Lo que significa que si nosotros conseguimos alguna alteración o las alteraciones a nivel del sistema nervioso central pueden ser progresivas o son progresivas. Aparte de eso, son alteraciones que se pueden presentar en cualquier momento de la edad gestacional. Y aparte de eso, son lesiones que son inespecíficas muchas veces y nuevamente son evolutivas. ¿Qué significa esto? Aquí hay el primer punto importante en la charla, que es que el estudio, la valoración que nosotros hagamos del sistema nervioso central se debe hacer a toda gestante y en cualquier edad gestacional. El hecho de que nosotros tengamos una edad gestacional o una paciente de 20 semanas de embarazo no nos garantiza que ese feto no vaya a presentar ningún tipo de alteración. De ahí la importancia de que hagamos un estudio cuidadoso y meticuloso a nivel del sistema nervioso central. Diferencias que hay si lo comparamos con las alteraciones que hay a nivel cardíaco, donde normalmente son alteraciones que, si bien es cierto, son evolutivas, pero si nosotros en la semana 20, 22 del embarazo no conseguimos que haya ningún tipo de alteración o de malformación mayor, es realmente difícil que podamos conseguir una cardiopatía después de la semana 28 o 30. O sea, es realmente poco frecuente. ¿Ok? Mientras que eso no pasa a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo y cuándo empezamos a estudiar el sistema nervioso central?
A mí me gusta dividirlo en 3 etapas. Una primera etapa que va desde la semana 7 hasta la semana 9, 10 desde el embarazo, que vendría a ser lo que es la parte de la zoonoembriología. Otro que va desde la semana 11 hasta las semanas 13, 14, inclusive puede ser hasta la semana 16, en la cual vamos a ver ciertas características. Y una tercera etapa que va desde la semana 20 hasta la finalización del embarazo. Entonces, vamos a comenzar con esta primera etapa, que es la parte de la zoonoembriología. La zoonoembriología es una nueva, es una nueva forma de estudiar el cerebro. Y esto tiene relativamente pocos años y se debe principalmente al avance tecnológico que ha habido en los equipos de este ultrasonido que estamos manejando actualmente. Aparte de eso, es fundamental el hecho de que podamos utilizar lo que es la tecnología en tercera dimensión, lo cual nos va a permitir que podamos tener cortes muy finos y tener valoraciones y visiones o visualizaciones del sistema nervioso central, que realmente es bastante difícil que podamos conseguir a través de los métodos habituales. Recuérdense que en este momento, a nivel de la semana 7 y posteriormente a nivel de la semana 8, lo que vamos a ver son las vesículas primarias y las vesículas secundarias. Y que para que nosotros podamos ver estas vesículas, nos vamos a apoyar muchísimo en la valoración en tercera dimensión. Es decir, principalmente a nivel de los planos ortogonales, los cuales nos van a permitir ver en un solo plano diferentes cortes de la misma estructura. Fíjense, por ejemplo, este embrión de 7 semanas. Si nosotros observamos, vamos a ver en el plano A un corte axial, corte coronal y un corte sagital. Y fijémonos en la representación en tercera dimensión o la representación volumétrica de la lesión que estamos observando. Asimismo, si nosotros vemos con un poco más de hincapié, vamos a poder ver a las 7 semanas ya ciertas estructuras que nos pueden decir si hay o no algún tipo de alteración. Por ejemplo, es importantísimo que ya en la semana 7 empecemos a ver esta estructura que está acá, que es el romboencéfalo, ¿ok? La cual es la vesícula primaria más grande y que vamos a poder visualizar con mayor detenimiento a nivel de la semana 7. En algunas estructuras podemos ver también el tercer ventrículo. Si vamos a la semana 8, ya vamos a estar presentes con las vesículas secundarias, nuevamente los mismos cortes. Fíjense, cuando agrandamos o cuando vemos con detalle lo que es la parte de el sistema nervioso central de este embrión, podemos ver bastante detalles como tal. Fíjense, podemos ver el telencéfalo, podemos ver el diencéfalo, podemos ver la curvatura cefálica, podemos ver el mesencéfalo, ¿ok? Podemos ver la curvatura cervical, podemos ver el metencéfalo e inclusive podemos ver el mielencéfalo. Ahora, conseguir estas estructuras, poder visualizar estas estructuras con una ecografía habitual realmente no es tan sencillo. De ahí la importancia de saber que cuando vamos a hacer este estudio en la parte básica, es decir, en el día a día, lo importante realmente es que tratemos de ver el romboencéfalo que esté presente, ¿ok? Y en la semana 8, el romboencéfalo y el telencéfalo, los cuales van a ser las estructuras o las vesículas que van a tener un tamaño un poquito mayor. Entonces, recordemos, semana 7, principalmente romboencéfalo. Semana 8, vamos a ver 2 vesículas. Semana 7, una vesícula. Semana 8, 2 vesículas. Ahora, ustedes dirán, ¿realmente esto sirve para algo? Y la respuesta es sí. Este caso que les voy a mostrar acá es un caso que vimos el año pasado, es un caso que vimos en INMATE, en la cual fue una transferencia que se realizó una paciente por fertilidad. Esa paciente venía con todos sus estudios, venía con su estudio preimplantacional, su estudio cromosómico preimplantacional, todo venía perfecto hasta la semana 8. Y de repente en la semana 8 nos conseguimos con esta imagen que está acá. Aparte de eso, nos conseguimos que el embrión había dejado de latir, el corazón
de ese embrión había dejado de latir. Nos llamó mucho la atención esta estructura. Resulta que el médico tratante le iba a esterilizar un legrado y yo le dije, mira, ¿por qué no le hacemos una histeroembrioscopía? Y resulta que él accedió a lo que conseguimos en la histeroembrioscopía. La histeroembrioscopía podemos introducir dentro del útero el sec de Betocchi y entrar dentro del saco gestacional, obviamente hay que revisarlo en embriones muertos, y poder visualizar en tiempo real y bajo visión directa la presencia o no de alteraciones a nivel del embrión. Aparte de eso, también nos ayuda a del embrión, con lo cual podemos disminuir el riesgo de contaminación cuando queremos realizar un estudio de cariotipo en esos embarazos tempranos que se han perdido. Entonces vamos a continuar con el video. Fíjense acá lo que es la imagen. Fíjense que acá a nivel del polo cefálico empezamos a hacer lo que es la parte de la embrioscopía. La embrioscopía, como ya les había dicho, este es el sec de Betocchi y esto es la visión que vamos a obtener. Es decir, estamos entrando directamente a nivel del saco gestacional. Esto está aquí el saco gestacional. Observen cómo introducimos, cómo van a aparecer las tijeras en este momento. Estamos cortando el saco gestacional. Estamos entrando dentro del saco y vamos a observar los miembros o los esbozos de miembros superiores e inferiores del embrión, parte del celoma extraembrionario, y fíjense cómo acá observamos dos polos cefálicos. Es decir, estamos observando un embrión bicéfalo. Hasta donde tenemos entendido, este es el primer caso reportado en la literatura sobre histeroembrioscopía o confirmada por o embrión bicéfalo confirmado por histeroembrioscopía. Fíjense nuevamente la imagen donde podemos observar los ojos, los dos polos cefálicos y haciendo la comparación entre la parte ecográfica y la parte embrioscópica. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque muchas veces sí podemos hacer el diagnóstico o podemos sospechar el diagnóstico de que hay algún tipo de alteración en el primer trimestre, entre las semanas 7 y 8 de embarazo. El problema está en poder confirmar esa sospecha. ¿Por qué? Porque este es un método que normalmente no es muy utilizado, lo que hace que cuando nosotros hacemos un AMEU o realizamos un legrado, realmente poder hacer la valoración del embrión es sumamente difícil. Entonces, bueno, continuamos entonces. Ya entrando ya en una segunda etapa, viene lo que es la valoración del sistema nervioso central entre las semanas 11 y las semanas 3 y 6 días. Y ahí me gusta llamarlo el screening entre las semanas 11 y las semanas 3 y 6 días y no la ecografía genética. ¿Por qué? Porque más que hacer un descarte de los problemas de síndrome de Down, trisomía 13 y trisomía 18, en la actualidad el estudio entre las semanas 11 y las semanas 13, principalmente alrededor de las semanas 12 y 13, nos permite hacer una valoración muy importante del embrión y nos permite llegar a hacer diagnósticos de malformaciones complejas a muy temprana edad o por lo menos sospecharlas. Entonces, fíjense acá nuevamente una imagen en tercera dimensión. Este que está acá es un corte axial, este que está acá es un corte coronal y este que está acá es un corte axial, un corte coronal y esto que está acá es un corte medio sagital. Fíjense lo importante de hacer un barrido completo de toda la estructura cerebrales. Es decir, nosotros tenemos que acostumbrarnos que cuando realizamos el estudio en el primer trimestre, no es solamente no conformarnos con ver solamente la translucencia nucal, sino que tenemos que hacer la valoración completa de ese feto para poder ver y poder diagnosticar algún tipo de alteraciones
o malformaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que tenemos que ver? Cuando nosotros hacemos el estudio en el primer trimestre, podemos obtener cortes axiales, como este que está acá, y también el corte medio sagital. Es importante que cuando nosotros obtenemos el corte axial, ver las características de los plexos coroides. Los plexos coroides deben ser simétricos, deben de estar llenando aproximadamente todo lo que es el plano fetal, ¿ok? Y si vemos con un poquitico de detalle, vamos a poder ver ciertas estructuras, como es el tálamo óptico, e inclusive, fíjense en este detalle que está acá, que es el tercer ventrículo. Entonces estamos viendo el tálamo óptico y el tercer ventrículo también. Inclusive, si vamos nuevamente con un poco más de detalle, podemos ver hasta el acueducto de Silvio, lo que es la parte del tallo cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta muchísimo, más que los cortes axiales, trabajar mucho con lo que es el corte medio sagital. ¿Y eso por qué? Porque es un estudio o es un corte que nos va a dar muchísima información. Nos va a dar la información para marcadores de cromosomopatías en el primer trimestre, marcadores de cromosomopatías y también de riesgo de problemas cardíacos, y nos va a permitir hacer una valoración de riesgo para alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, recordar que acá vamos a ver varias estructuras, como son el tálamo, el mesencéfalo, el tronco cerebral, vamos a ver el bulbo raquídeo. Esto que está acá es el cuarto ventrículo o la translucencia intracraneal, el plexo coroide del cuarto ventrículo, y esto que está acá es la cisterna magna. Entonces, estas estructuras que están acá es muy importante que ustedes siempre la observen, este corte, que estas tres líneas, una, dos, tres, esas tres líneas anecóicas estén siempre presentes y traten siempre, siempre de verlas y de ver más o menos cuál es la relación entre ellas. Si ustedes ven algún tipo de alteración, ahí sí empezamos a tomar las medidas, de las cuales vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces, ¿se pueden diagnosticar todas las alteraciones del sistema nervioso central entre las semanas 11 y las semanas 3 y 6 días? La respuesta es no. Nosotros lo que sí podemos hacer es diagnosticar un porcentaje importante de anomalías mayores. Podemos diagnosticar hasta un 88% de las anomalías mayores en el sistema nervioso central. Podemos diagnosticar anencefalias, podemos diagnosticar holoprosencefalias y podemos diagnosticar otro tipo de alteraciones, como son inclusive problemas a nivel de la columna, Dandy-Walker, etcétera, etcétera. Esto también vamos a conversar con un poquito más de profundidad en la siguiente clase. Entonces, importante hablar de anomalías mayores. Y esto nos lleva también de una vez a otro punto importante, que es cuando nosotros estudiamos el sistema nervioso central, tenemos que estar claros que podemos conseguir tres tipos diferentes de anomalías. Las anomalías seguras o las anomalías mayores, las cuales son fácilmente detectables, sospechas y anomalías, y las variantes de la normalidad, es decir, que son signos que normalmente no nos gustan, nos llaman la atención, pueden ser normales, pero cualquiera de estos tres elementos es importante que sepamos que tiene que irse a otro nivel, que es hacer lo que es una sonoembriología, es hacer un estudio del sistema nervioso central detallado. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la valoración del sistema nervioso central se divide en dos grandes grupos. El primero, dado por la ecografía básica del sistema nervioso central, la cual tiene la siguiente característica. Debe ser realizada a todas las gestantes. Todas las ecografías que realicemos se debe hacer esta valoración. Su objetivo es confirmar la normalidad. Normalmente se utilizan son los barridos, un barrido axial y tratar de obtener cortes axiales. Y aparte de eso se utiliza principalmente en la vía transabdominal. Entonces, esta es la valoración que necesitamos que todos hagan. Es la valoración que necesitamos que ustedes que están
a nivel de las postas, que están en sus consultorios, aprendan a hacerlas y la hagan de forma excelente, porque con esto vamos a poder ir detectando alteraciones y en todo caso poderlas referir hasta un centro de salud de mayor nivel. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa ecografía básica o esa ecografía intracraneal básica? Yo siempre digo que cuando nosotros estudiamos el corazón o cuando estudiamos el sistema nervioso central, debemos irlo haciendo por capas, es decir, como si nosotros estuviésemos pelando una cebolla. ¿Cómo es esto? Primero comenzar por la parte más externa, que es la parte ósea, la parte del cráneo, tamaño, integridad, densidad ósea y morfología. Es decir, antes que nosotros vayamos a hacer la valoración, tenemos que hacer la valoración de la estructura ósea primero y posteriormente vamos a lo que es la valoración desde el cerebro. Entonces, en el rastreo básico, primero lo que vamos a hacer es la medición del diámetro biparietal, el cual se puede realizar según las tablas que ustedes utilicen, desde el borde externo hasta el borde interno, el diámetro fronto-occipital y el perímetro cefálico. ¿Ok? Eso es muy importante, que son los 3 cortes básicos que deben de utilizarse y que debemos de realizar cada uno de nosotros en nuestra práctica cotidiana. Después de eso, el tamaño de la calota fetal. Y para eso vamos a, fíjense un momentico en las características de este cráneo y las características de este cráneo. Fíjense que este cráneo, lo que es la parte del diámetro fronto-occipital, es un poco más alargado que el diámetro biparietal. Vamos a hacer la comparación. Entonces, aquí es importante guiarnos por lo que es el índice cefálico, que es la relación entre el DBP y el diámetro fronto-occipital. Nosotros normalmente decimos que un índice cefálico normal está entre 80 más o menos 5, es decir, entre 75 y 85, que cuando es menor de 75, es decir, que el diámetro biparietal, que el diámetro fronto-occipital es mayor que el diámetro biparietal, estamos hablando de una dorlicocefalia, y que cuando es mayor esa relación, es decir, mayor de 85, estamos hablando de una braquicefalia. ¿Ok? Entonces, todas estas son alteraciones que es importante que tengamos en cuenta. Otro aspecto también importante es la forma de la calota. Y aquí es importante detenerse, porque pueden haber varios tipos de formas de la calota fetal y las cuales nos pueden ir orientando a que hay un tipo de alteración. Y una de las más frecuentes que podemos conseguir es justamente esta. Fíjense la diferencia entre esta calota que está acá y esta que está acá. Fíjense cómo acá vamos a observar cómo protruye la parte frontal, dando el aspecto de limón. Esto es un signo muy característico que nos hace sospechar de un Arnold Chiari tipo 2. Por eso es que es importantísimo que estemos muy pendientes de la forma de la calota fetal. Aparte de eso, si tiene forma de fresa, con lo cual podemos pensar en una trisomía 18. Si tiene forma de trébol, con lo cual podemos presentar que haya algún problema a nivel óseo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, vamos a ver el detalle. Fíjense lo que es la parte frontal, lo que es la protrusión de la parte frontal y acá cómo se ve de forma normal. Otra cosa que también tenemos que ver es la integridad de la estructura ósea, es decir, de los huesos que conforman el cráneo. Y aquí es importantísimo que nuevamente volvamos a el concepto de que no tenemos que conformarnos con ver los cortes básicos, sino que primero tenemos que hacer un barrido de todo el cerebro, de todo el cráneo fetal. ¿Y eso por qué? Porque podemos conseguir alteraciones, como en este caso, este encefalocele o este mieloencefalocele, en la cual está en la porción posterior, está en un corte bastante bajo.
Si nosotros nos quedamos solamente a nivel de los cortes básicos, realmente va a ser bastante difícil que podamos hacer estos diagnósticos, porque a veces son lesiones que son bastante pequeñas. Fíjense si lo vemos en detalle, fíjense esta alteración que hay aquí o esta protusión, la cual no es otra cosa que un encefalocele. Obviamente pueden haber alteraciones que son mucho más evidentes, como es el caso de la ausencia de la bóveda craneal, lo cual podemos ver acá una imagen en tercera dimensión de una anencefalia, y fíjense cómo acá vemos el plano coronal y el plano sagital, lo cual es importante que también estemos verificando. Y por último, ver la osificación. A medida que va avanzando el embarazo, ustedes se van a dar cuenta que la parte más proximal del cerebro es cada vez más difícil de poder visualizar. Y eso se debe al efecto de reverberancia que se produce cuando pasan las ondas sonoras a través de la tabla proximal de los huesos temporales. Entonces, esta porción que está acá va a ser realmente bastante difícil que la podamos visualizar. Eso no significa que no haya que visualizarla. ¿Por qué? Porque pueden existir alteraciones que sean unilaterales, es decir, que estén del lado del cerebro que no podemos ver. Y para eso podemos obtener un corte coronal, con el cual podemos ver las astas, sobre todo a nivel del atrio ventricular, y ver la simetría, o en todo caso obtener cortes oblicuos que nos van a dar una idea, de lo cual vamos a conversar también un poquito más adelante. ¿Ok? Otra cosa que también es interesante es que cuando nosotros estemos haciendo el estudio, es importante hacer cierta presión sobre el cráneo. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas de osteogénesis imperfecta, podemos apreciar que el cráneo se hunde con facilidad, lo cual nos puede dar también una orientación de que está pasando algo con la osificación de esos huesos a nivel del cráneo. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, en la guía de actualización que sacó CEGO sobre el uso, sobre la evaluación sistemática del sistema nervioso central de febrero del año 2020, ellos toman varios puntos importantes, y uno de ellos es el corte oblicuo. Fíjense cómo acá vamos a ir haciendo un corte prácticamente de 45 grados, y fíjense cómo obtenemos lo que es una valoración bastante evidente de lo que es de lo que es el glomus, lo que es el atrium y lo que son todo el sistema de líquido a nivel del cerebro fetal. ¿Cómo vamos a obtener ese corte oblicuo? Ese corte oblicuo lo vamos a tener porque nosotros normalmente cuando estamos obteniendo el DBP, vamos a poder ver esta zona que está acá, que está dada por la fontanela efenoidal, por la estructura escamosa y por la fontanela mastoidea, dándonos una ventana que nos va a permitir la visualización de la estructura cerebral, principalmente del plano transtalámico, y posteriormente vamos a poder obtener un corte oblicuo de prácticamente 45 grados, con lo cual vamos a poder visualizar la estructura que habíamos mencionado anteriormente. Es decir, ¿me escuchan? Escucho como un ruido. ¿Está todo bien? ¿Sí me están escuchando? Sí, José Luis, te escuchamos. Perfecto, gracias. Entonces, fíjense acá cómo podemos apreciar la rotación que tenemos que realizar con el transductor para poder obtener este corte. Es decir, tenemos que hacer una rotación de prácticamente 45 grados hacia la parte más hacia la parte más superior del cráneo fetal, para que de esa manera podamos visualizar los ventrículos cerebrales. Muy bien. Continuamos entonces. Cuando nosotros estudiamos
el sistema nervioso central, a nivel de la semana 20 principalmente, tenemos que recordar que vamos a ver tanto las estructuras cerebrales como la parte de la columna como tal. Y que acá hay ciertos cortes básicos que vamos a obtener. El corte transventricular, el corte transventricular, el corte transtalámico, el corte transventricular y el transcerebeloso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar cuando nosotros hacemos estos cortes? Cuando nosotros hacemos el estudio básico del sistema nervioso central, debemos de buscar, como dije anteriormente, la forma de la cabeza, los ventrículos laterales, el cabo del septum pelúcido, el tálamo, cerebelo, cisterna magna y columna vertebral. Eso es lo básico que tenemos que hacer. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que quiero que vean son los 3 cortes básicos, ¿ok? El corte transventricular, el corte transtalámico y el corte transcerebeloso. Y fíjense que en los 3 vamos a ver esta estructura que está acá. Esta estructura que está acá es el cabum del septum pelúcido. Yo siempre menciono que el cabum del septum pelúcido es como una bisagra o es como la punta de la bisagra que nos va a permitir que nosotros hagamos los cortes, por lo cual es importante que nosotros siempre estemos pendientes que el cabum esté presente en los cortes que estamos obteniendo. O sea, es una herramienta básica que tenemos que obtener. Entonces, esto que está acá es el cabum del septum. Fíjense el nivel de este corte que estamos obteniendo. Y cuando nosotros realizamos este corte, vamos a obtener varias estructuras también. El cabum del septum pelúcido, las astas anteriores de los ventrículos laterales, el complejo anterior, ¿ok? De los cuales ya vamos a conversar también un poquito más adelante. La ausencia del cabum del septum pelúcido nos hace pensar en patologías muy importantes, como es la Gauss, como es una holoprocefalia, una agenesia del cuerpo calloso, displasia septoóptica y hidrocefalia severa, de las cuales vamos a conversar más adelante en la siguiente clase. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros tenemos que buscar en este cabum del septum pelúcido? Primero, saber que no lo vamos a conseguir durante todo el embarazo, sino que lo podemos conseguir entre la semana 16, pero principalmente y con toda seguridad después de la semana 18 y hasta la semana 37. Aparte de eso, que tiene un diámetro que va entre 3 a 7 milímetros y con un límite superior de 10 milímetros y que tiene forma triangular o que también puede tener forma cuadrada. Entonces, es importante que la visualicemos, ¿ok? Y que sepamos que el cabum del septum pelúcido son como unas pequeñas láminas, que son estas laminitas que están acá, ¿ok? Que posteriormente, cuando llega la semana 37, se van a ir fusionando y llegan a fusionarse posteriormente, ¿ok? Por lo cual es importante que sepamos que después de la semana 37 es frecuente que no los veamos. Una cosa que es importantísima es que podamos hacer el diagnóstico entre lo que es el cabum del septum pelúcido y el trígono. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces nos podemos confundir entre una y otra estructura. Podemos decir, no, pero es que sí veo el cabum del septum pelúcido y realmente no lo estamos viendo. Estamos viendo es el trígono como tal. Entonces, recordar que el cabum del septum pelúcido es fundamental en la valoración de los cortes básicos axiales del sistema nervioso central. Y también nos va a servir para hacer lo que es la valoración del complejo anterior, en la cual vamos a conseguir una fisura interhemisférica, vamos a conseguir el surco calloso, vamos a obtener la rodilla del cuerpo calloso, vamos a obtener el cabum del septum pelúcido, vamos a obtener las astas anteriores de los ventrículos laterales y vamos a conseguir las áreas matriz o la área de matriz germinal. ¿Y por qué la importancia de esta zona? Porque esta zona es muy frecuente que podamos conseguir hemorragias pequeñas. ¿Y esto por qué? Porque aquí hay una gran vascularización y esos vasos no tienen la parte muscular, lo que hace que sean vasos que son sumamente sensibles. Y por lo tanto, es importante que cuando hagamos la valoración también revisemos esta zona, que es la parte del área de la matriz germinal. Una cosa
recordar nuevamente la diferencia entre el cabo del septum pellucidum, fíjense el corte que estamos viendo acá, y el trígono, ¿ok? Entonces, importante que podamos ver esas dos diferencias como tal, ¿ok? Entonces, vamos entonces ya con los planos básicos. El primer plano es el plano transventricular. El plano transventricular es uno de los cortes más altos que vamos a obtener por los cortes habituales. Es un plano de referencia que principalmente nos ayuda para lo que es la medición del atrium ventricular, la cual va a ser la primera estructura que se va a alterar cuando estamos hablando de ventriculomegalia. Entonces, es importantísimo que hagamos la valoración de manera adecuada, ¿ok? Normalmente, y lo que es la parte del estudio del atrium ventricular se considera normal cuando hablamos que es menor de 10 milímetros. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia? Esto que está acá es el atrium ventricular, este es el glomus, ¿ok? Anteriormente se decía que había que tomarla en la parte más distal de este glomus, pero a medida que han pasado los años se han dado cuenta que cuando hay ventriculomegalia, esta estructura se moviliza y ya no queda dentro del atrio ventricular, dentro de las paredes, sino que queda flotando, guindando, lo que hace que sea difícil que podamos tomarlo como punto de referencia. Lo que sí vamos a tomar como punto de referencia es esta estructura que está acá, que es el surco parieto-occipital, ¿ok? El cual nos va a permitir tomar una visión más completa y más exacta y un punto de referencia que puede ser reproducible por cada una de las personas que esté haciendo el estudio. Entonces, recordar que aparte de esta estructura, es importante que también veamos el cabo del septum pelúcido y las astas anteriores de los ventrículos laterales, ¿ok? Aparte de esto, la cisura de Silvio, la cual también puede ser visible completamente, ¿ok? Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la forma correcta de tomar la medición del atrio ventricular? Hay que tomarlo de la pared interna a la pared interna, tomando el surco parieto-occipital, ¿ok? Cuando hablamos del plano transtalámico, el plano transtalámico normalmente se dice que tiene bastante relevancia, sobre todo para lo que es la medición del DBP. Nuevamente, tenemos que ver las astas frontales, el cabo del septum pelúcido, el tálamo, tercer ventrículo, y aparte de eso tenemos que ver el giro del hipocampo, ¿ok? Entonces, vamos nuevamente. Vamos a ver, 1, cabo del septum pelúcido, 2, astas anteriores de los ventrículos laterales, 3, tálamo óptico, girus del hipocampo y el tercer ventrículo. El tercer ventrículo no debe medir más de 3 milímetros aproximadamente para que lo usen como parte de una memotecnia. Realmente son 3.8 aproximadamente, pero ya por encima de 3 milímetros hay que estar pendiente de él, ¿ok? El tercer plano, que es el plano transventricular, fíjense cómo vamos a hacer un corte un poco oblicuo, pasando por el cabo del septum pelúcido, ¿ok? Y pasando por lo que es el cerebelo como tal. Vamos a encontrar varias estructuras. Nuevamente, el cabo del septum pelúcido, que hemos dicho que tiene que ser visible en cada uno de los cortes axiales que estamos observando, hasta anterior de los ventrículos laterales, cisura de Silvio, hemisferio cerebelosus, el vermis, aquí podemos estar viendo el cuarto ventrículo también, y la cisterna magna, la cual también debe de tomarse la medida de la cisterna magna, la cual debe de tomarse desde la porción más posterior del vermis cerebroso hacia la tabla interna del hueso occipital. Entonces, cuando nosotros estamos valorando estos tres planos, debemos de estar seguros que vamos a obtener o que vamos a valorar estos 8 puntos, que son una línea completa de los hemisferios cerebrales de forma separada, que es la cisura interhemisférica, el sistema ventricular, las astas anteriores, las astas posteriores, los plexos coroides,
el tercero y cuarto ventrículo, cada uno del septum pelúcido, los tálamos, cerebelo, hemisferios, perdón, los hemisferios cerebelosos, el vérmix, lo que es la cisterna magna, la biometría, el diámetro transversal del cerebelo y la cisura de cilio y la cisura parieto-occipital. ¿Ok? Entonces, estas son las estructuras básicas que nos van a poder determinar en un momento determinado cómo está ese cerebro y poder ayudarnos a sospechar que hay algún tipo de alteración o no, y si la hay, pues entonces podernos ayudar con los diferentes cortes que vamos a ver más adelante. La otra cosa que también tenemos que ver es la columna vertebral. Cuando nosotros hacemos la valoración de la columna vertebral, hay que recordar que la valoración de la columna vertebral la tenemos que hacer en los tres planos. Es decir, no quedarnos tranquilos cuando estamos viendo un plano axial, sino que debemos de ver el plano coronal y también debemos de ver el plano sagital, ¿ok? El plano sagital, el plano coronal y el plano medio sagital, el plano coronal y el plano axial, ¿ok? Entonces, fíjense cómo estamos observando acá, cómo podemos ver todas el recorrido de toda la columna, y aquí es muy importante que nos fijemos en los núcleos de osificación. Los núcleos de osificación que vamos a conseguir tanto a nivel del cuerpo como a nivel de las apófisis transversas y de las láminas vertebrales. Fíjense cómo acá podemos ver la correlación del cuerpo vertebral, cómo podemos ver las apófisis transversas y cómo podemos ver también el núcleo de osificación del cuerpo vertebral. ¿Ok? Obviamente, tenemos que estar conscientes también que podemos que la morfología que van a presentar cada una de las vértebras puede variar principalmente a través del cuerpo y de las apófisis transversas, pero es más fácil de poderlo verificar a nivel ecográfico, principalmente es por la morfología del cuerpo vertebral. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, existen múltiples indicaciones para que nosotros podamos realizar una neurosonografía detallada. Pero de todas estas alteraciones, tal vez la más importante y la que más vamos a ver es cuando nosotros en nuestra práctica diaria encontremos una imagen que nos llame la atención. Una imagen que decimos, esto no es normal, y en lo cual estamos en la obligación de referir a esa paciente a un centro de atención de tercer nivel para que se pueda realizar una neurosonografía. Entonces, ¿qué características va a tener esta neurosonografía? Vamos a hacer la comparación con la ecografía básica. Se le debe realizar solamente a los casos seleccionados de riesgo de anomalías. Es decir, normalmente este tipo de estudio no se realiza a todas las pacientes, sino son a pacientes seleccionadas. ¿Ok? Aparte de eso, su objetivo es confirmar la presencia de alteraciones. Los planos que vamos a utilizar son los barridos y cortes axiales, coronales y sagitales. Y la vía de valoración principalmente es la vía transvaginal. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la vía transvaginal va a tener ciertas características que vamos a ver más adelante que nos van a permitir obtener una mejor imagen. Lo que nosotros estamos haciendo, cuando nosotros estamos obteniendo estos tres cortes, es decir, el corte axial, el corte sagital y el corte coronal, es que nos estamos haciendo una representación en nuestro cerebro tridimensional de la estructura que estamos observando. Y eso es lo que nosotros normalmente hacemos cuando estamos valorando cualquier estructura a nivel ecográfico. Recuérdense que la ecografía nos permite obtener una imagen 2D, en dos dimensiones, y que nosotros lo que podemos hacer son múltiples cortes para de esa manera hacernos una representación en tercera dimensión a nivel de nuestro cerebro. Entonces, la vía de acceso, como hemos dicho, principalmente es la vía transvaginal, aunque valgan verdades, con las tecnologías nuevas y los avances de equipo de alta gama, realmente se pueden obtener imágenes de muy buena calidad vía abdominal
e inclusive obteniendo lo que es la parte del recurso de la ecografía en tercera dimensión. ¿Ok? Siempre recordar que si podemos obtener la imagen a través de la vía de este acceso transvaginal, mejor todavía, porque la frecuencia de los traductores es más alta, lo que hace que podamos obtener mejor calidad de esta imagen, haciendo nuevamente la salvedad que si tenemos equipos de alta gama, podemos hacer una primera valoración importante a nivel abdominal. Un aspecto a considerar es que normalmente cuando nosotros hacemos esta valoración a nivel de la vía transvaginal, normalmente casi siempre tenemos que apoyarnos con la mano contralateral. ¿Y esto por qué? Porque eso nos va a permitir que nosotros podamos movilizar la presentación fetal y poder hacer que podamos obtener los cortes que más nos interesan. Por lo cual, cuando nosotros realizamos este estudio, o podemos ayudarnos con un pedal, que normalmente la mayoría de los equipos vienen con su pedal, en el cual uno, usando el pie, puede hacer freezer o congelar esta imagen, o apoyarnos en el CineLook, el cual nos va a dar una ventaja muy importante a la hora de obtener imágenes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la neurosonografía? El objetivo de es que nosotros podamos obtener imágenes lo más parecido posible a la ecografía transfontanelar. ¿Ok? Es decir, vamos a tratar de obtener cortes que nos van a permitir hacernos una representación tridimensional de lo que es el cerebro fetal. Y para esto vamos a tratar de obtener los mismos planos axiales que hemos obtenido a nivel abdominal, pero aparte de eso vamos a obtener los planos coronales, que son el plano transfontanelar o transfrontal, perdón, el plano transcaudado, el plano transtalámico y el plano transcerebeloso, pero a nivel coronal. Nuevamente recordar que es importante que hagamos un barrido de las estructuras. Fíjense cómo van apareciendo cada uno de los diferentes cortes. Vamos a verlo nuevamente. Las órbitas, cisura interhemisférica, astas anteriores de los ventrículos laterales, cerebelo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, el primer plano es el plano, es importante, fíjense acá, en este corte que estamos obteniendo vía transvaginal, fíjense cómo normalmente lo que estamos utilizando es la sutura sagital para poder obtener una imagen mucho más clara de estos cortes. Fíjense la diferencia entre una imagen transvaginal y la imagen anterior que vimos, que es una imagen obtenida vía transabdominal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del plano transfrontal, vamos a observar varias estructuras. Primero, la cisura interhemisférica, la órbita y la órbita y el hueso esfenoidal. ¿Ok? Posteriormente, vamos a ir unos milímetros más atrás y vamos a obtener nuevamente lo que es la parte de la cisura interhemisférica, la rodilla del cuerpo calloso, cabo del septum pelúcido, núcleo caudado y la cisura de Silvio. ¿Ok? Seguimos un plano más atrás, nuevamente cisura interhemisférica. Aquí estamos viendo ya parte del cuerpo calloso, cabo del septum pelúcido, tálamo óptico y el tercer ventrículo. ¿Ok? Siempre recordar que el tálamo óptico no debe estar fusionado, sino que debe estar separado por el tercer ventrículo. ¿Ok? Y por último, el plano transcerebeloso, en el cual vamos a poder visualizar las astas posteriores de los ventrículos laterales, nuevamente la cisura interhemisférica, el cerebelo, ¿ok? Y vamos a ver esta estructura que está acá, que es el techo del tercer ventrículo, el cual es importante de visualizar, no solamente en este plano, sino también en el corte sagital, porque nos va a dar una información muy importante sobre las posibles alteraciones que podemos conseguir a nivel de la fosa posterior. Entonces, en el corte sagital vamos a obtener varias imágenes.
vamos a obtener nuevamente el caudo del septum pelúcido, vamos a obtener el cuerpo calloso, vamos a obtener la circunvolución del cíngulo, vamos a obtener el tálamo óptico, el vermis, cisterna magna, surco parieto occipital y el surco calcarino. ¿Ok? Cuando nosotros queremos visualizar, también podemos obtener lo que es la visión Doppler color, en la cual podemos apreciar la arteria pericallosa, la arteria frontopolar, arteria pericallosa, arteria frontopolar, arteria callosa marginal. Podemos observar lo que es la parte del seno sagital posterior, la vena de Galeno, el seno recto y la prensa de erófilo. Es importante que nosotros hagamos mucho hincapié en esta estructura que está acá, que es la prensa de erófilo, la cual nos va a ser muy importante para que nosotros podamos diagnosticar las alteraciones a nivel de la fosa posterior. Y eso vamos a hablarlo también más adelante en la clase siguiente. ¿Ok? Fíjense la correlación que hay entre este estudio y este estudio. Fíjense cómo podemos ver la correlación exacta que hay a nivel de los vasos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que nosotros podamos obtener esta visión? Principalmente debemos de saber que tenemos que trabajar con velocidades relativamente bajas, entre 20 y 40 centímetros sobre segundo. Tratar de mejorar la persistencia de la señal para que podamos visualizar lo que es la parte de los vasos un poco más pequeños y para que esa imagen se pueda ver un poco más. ¿Ok? Por último, los cortos parasagitales, los cuales nos van a poder visualizar las astas anterior, el asta posterior y el asta temporal de los plexos coroides y el plexo coroide. ¿Ok? Recordar también lo que es la visualización en el desarrollo de las cisuras mayores, principalmente la cisura de Silvio, la cual vamos a poder observar entre las 18 y las 21 semanas de este embarazo. Recordar importantísimo, tratar de ver la cisura parieto-occipital, la cual ya debemos empezar a verla a partir de la semana 20. Si en la semana 23 nosotros vemos que ya no la estamos viendo, podemos realizar un estudio semanas posterior, visualizar, y si no vemos tampoco la cisura calcarina, entonces debemos estar muy pendientes porque muy probablemente haya una alteración en cuanto al desarrollo de las cisuras mayores. Nuevamente, recordar lo que es la fisura de este Silvio, lo que es la opercularización, ¿ok? De lo que es el lóbulo de la ínsula, e inclusive podemos obtener imágenes en tercera dimensión, como esta que está acá, que nos permite obtener una visión un poco más exacta de lo que son los lóbulos y lo que es el lóbulo de la ínsula como tal. Otro aspecto que también se está considerando y que se está empezando a desarrollar para lo que es la valoración del feto es la neurología fetal. Y esto se debe principalmente al uso de la tecnología en cuarta dimensión, con lo cual estamos utilizando la prueba de neurodesarrollo prenatal de Kurzak, el CANEC, el cual nos va a permitir, valorando ciertos parámetros, sobre todo de lo que es el rostro del feto, poder determinar si este feto está presentando o no algún tipo de alteración neurológica. Entonces, fíjense acá, en esta imagen, como estamos haciendo un repaso de todas las estructuras que tenemos que visualizar, el parpadeo a nivel del rostro fetal, apertura de la boca, cambios faciales, feto saca la lengua, anteroflexión de la cabeza, bostezo,
chupeteo. Es decir, que si nosotros estamos encontrando que este feto está presentando todos estos movimientos, definitivamente debemos estar mucho más tranquilos de que este feto está en muy buenas condiciones. ¿Ok? Entonces, en conclusión, es importante que recordemos que el sistema nervioso central es un sistema que se va a ir desarrollando desde la parte embriológica hasta los 7 años de edad, y que van a haber alteraciones que no vamos a poder determinar si no es hasta ya después del nacimiento. Por eso es fundamental que cada uno de nosotros pongamos nuestro mayor empeño para poder hacer el mejor diagnóstico de este tipo de alteraciones. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, José Luis, por tu ponencia. La verdad que ha sido muy, muy didáctica. Creo que todos estamos de acuerdo que nos estamos llevando conceptos de gran calidad, de gran nivel, y que los van a poder aplicar en su práctica diaria. ¿Alguno de los colegas tiene alguna pregunta que quisieran realizar? De parte del doctor Ronald Vela, agradece por una excelente exposición. Quizás alguno de los doctores quisiera abrir el micro para hacer alguna pregunta o algún aporte. Me parece todavía, creo que ha quedado clarísimo tus puntos, porque aún no pregunta. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctora, haga su pregunta. Le habla Víctor Raúl Valer. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente, doctor Víctor. Primeramente, felicitarlo por la pregunta excelente. Realmente es lo más necesario para todos nosotros. Bueno, la pregunta es, ¿a qué semana correspondería hacer la ecografía neurosonografía que es por vía transvaginal? Mira, normalmente se puede realizar a nivel de la semana 20, ¿ok? Y depende también de lo que quieras hacer, ¿no? Es decir, si tú quieres hacer una valoración en el primer trimestre, es decir, lo que es la parte de entre la semana 7 y 8 el embarazo, obviamente tienes que hacer la vía transvaginal, porque así vas a obtener una visión mucho más completa del cerebro fetal. Igual, si existe la posibilidad de que tú hagas una valoración entre las semanas 11 y las semanas 13 y 6 días, si tienes un buen equipo, muchísimas veces con la vía abdominal se pueden obtener excelentes imágenes, pero cuando hay alguna duda también se puede hacer la parte transvaginal. Y normalmente a partir de la semana 20, 22 del embarazo, cuando ya el desarrollo fetal o del sistema nervioso central ha alcanzado madurez en algunas estructuras básicas, sobre todo como es la parte del desarrollo del cuerpo calloso, como es la parte del desarrollo de las fosas posteriores, ¿ok? Entonces ese sería el momento ideal, a partir de la semana 20, 22, cuando podemos tal vez llegar a diagnósticos un poco más claros, porque ya las estructuras cerebrales han llegado a un grado de desarrollo que nos permiten su valoración más completa. Okay, el doctor Víctor Valera agradece por la respuesta. ¿Algún otro colega? Aún no tenemos otras preguntas. De repente, para ir brindando algunas conclusiones de tu ponencia del día de hoy, pues que la patología del sistema nervioso central es muy frecuente, la segunda en frecuencia, por lo cual requiere un estudio adecuado y que este debe ser realizado en todo momento y a cualquier edad gestacional,
porque por el desarrollo fisiológico del sistema nervioso central, la aparición, el momento de aparición de las lesiones puede variar y puede ser progresiva, ¿no? Muchas veces ecografías morfológicas de las 20, 24 semanas normales y que recién a partir de las 26, 30 semanas recién aparece la lesión. Sí, completamente de acuerdo. Inclusive, recuérdense que cuando hablamos de la zona de la matriz germinal, ¿ok? Es una zona que está en pleno desarrollo, ¿ok? Y que muy probablemente podemos ver pequeñas hemorragias en esa zona o pequeñas alteraciones a nivel cerebral en cualquier momento desde el embarazo. Entonces, toda paciente que llegue al consultorio es una paciente a la cual se le debe de realizar una valoración por lo menos básica del sistema nervioso central. Es decir, tenemos que ver cómo están los cortes básicos, ¿ok? Y de esa manera estar más tranquilos de que ese feto no está presentando esa alteración en ese momento o no está presentando alguna alteración en ese momento. Igual es importante recalcarle a las pacientes, ¿no? Que en ese momento de la evaluación aparentemente todo está normal, pero que hay que seguir evaluando cómo continúa el embarazo. Sí, yo siempre con eso soy un poco cuidadoso, de que siempre en muchas oportunidades las pacientes preguntan, doctor, ¿y mi hijo está bien? Y realmente es una pregunta que es un poco comprometedora, ¿no? ¿Por qué? Porque recuérdense que muchas veces pueden haber lesiones que no necesariamente estamos viendo en la semana 20, 22, pueden haber alteraciones como acondroplasia o cualquier otro tipo de alteraciones que se pueden presentar un poco a lo de la semana 22, 24, 26, ¿ok? Problemas a nivel del desarrollo central. Entonces, yo lo que siempre digo en ese momento es, lo que estamos viendo se ve perfectamente bien, ¿ok? Porque justamente haciendo la salvedad de que es lo que estoy viendo en este momento, pero que no puedo garantizar lo que voy a ver más adelante, porque son pues son alteraciones que se pueden ver más adelante y que es imposible poder diagnosticar en la semana 20, 22 del embarazo. Ok. De repente, a ver, una segunda conclusión, que hay que tener en cuenta los diferentes parámetros de reparo para obtener los cortes adecuados del sistema nervioso central y poder llegar al diagnóstico adecuado, ya que usualmente solemos ver referencias con diagnósticos que no son los mejores, pero dado que no estuvo en el corte ideal, ¿no? Por ejemplo, supuestas ventrículomegalias que en realidad no eran porque no estaban en el corte. Inclusive posibles alteraciones a nivel de la fosa posterior, ¿ok? Donde pueden hablar de una megacisterna magna, ¿ok? Y resulta que simplemente hicieron el corte más alto, ¿ok? O más oblicuo, por lo cual lo que están viendo es la cisterna magna en su parte posterior, ¿ok? O en su parte inferior, y no están viendo el vérniz cerebeloso como tal. Entonces, una manera que nosotros podemos estar tranquilos de que esa estructura o que ese es el corte que estamos obteniendo y que es el corte adecuado, es recordar la presencia del cabo del septum pelúcido, el cual debe estar presente en todos los planos axiales que tomemos. La tercera conclusión del día, que es hecha la ecografía básica, la neurosonografía básica, cuando tengamos sospecha de patología, debe pasar al estudio detallado, la neurosonografía detallada, y si no estamos en la capacidad, derivarlo a la persona más competente, ¿no? Porque dependiendo del diagnóstico que brindemos, va a depender el pronóstico al nacimiento y durante el desarrollo de la infancia. No solamente eso, sino que recordar que cuando estamos hablando de problemas a nivel del sistema nervioso central, normalmente se debe de trabajar con un grupo multidisciplinario, que no solamente esté presente el ecografista o el médico fetal, sino también inclusive neurólogo,
Radiólogos sí tenemos la posibilidad de hacer resonancia magnética fetal, ¿ok? Etcétera, 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 ¿ok? La parte de neonatología, es decir, que tenemos que hacer un equipo de trabajo con el cual podamos hacer diagnóstico y pronóstico de ese feto, para que podamos decirle a la mamá qué esperar de él, o por lo menos que tengamos alguna noción de qué esperar sobre el desarrollo de ese feto. Excelente, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por tu colaboración, por dedicarnos tiempo hoy día y mañana. No sé si alguno de los doctores tiene alguna otra pregunta que quisiera hacer. Si no, creo que ya damos por concluida la charla del día de hoy. No sé si el doctor Delgado o la doctora Cajas quisiera hacer algún comentario. Sandrita, hola. ¿Cómo está? Hola, Sandrita, ¿qué tal? Doctora, buenas noches. Buenas noches, sí. José Luis. Doctora. Muchísimas gracias. Hola. Recién te veo, te conozco a través de este curso, pero ya tenía referencias tuyas. Muchísimas gracias por tu presentación. Realmente les he dado realce a este curso y creo que has estado siguiéndolo también. Has estado en alguna de las ponencias, acompañando sí, a nuestros profesores. Gracias por habernos acompañado, apoyado este día, y espero que no sea la primera ni última vez. Esperemos, si este es un primer curso, probablemente tengamos un segundo y de repente nuevamente nos tengamos que ver en alguna otra oportunidad. Gracias nuevamente a nombre del departamento. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo a Sandrita por la oportunidad, ¿ok? Y ponernos a la orden completamente. Yo siempre he dicho que mis dos pasiones es la parte del diagnóstico prenatal y la histeroscopía. Entonces, cualquier cosa también a la orden en ese aspecto, sobre todo porque yo sé que ustedes hacen mucha histeroscopía, pero está también lo que es la parte de la histeroscopía oficinal o la vaginohisteroscopía, la cual es una herramienta muy importante y que es la tendencia a nivel mundial para el tratamiento ambulatorio de la gran mayoría de las patologías endometriales. Por cierto, de una vez pido disculpas, no sé si hay una posibilidad de que mañana nos conectemos un poquito más tarde a las 8:20, porque justamente tengo una charla mañana con el laboratorio Merck sobre vaginohisteroscopia y terminamos a las 8. Entonces, tal vez voy a tardar unos 10, 15 minuticos, por si acaso hay alguna pregunta más o algo. ¿Okay? Muchas gracias por aquel dato. Sí, estaba olvidando que también tú eres algo que domina bastante la histeroscopía, porque ya tenemos planificado también, ¿no es cierto? ¿José Luis está por ahí? Perdón, ¿Juan Carlos? Sí, doctora. Hola. Sí, también también está dentro de nuestro programa futuro hacer un curso de histeroscopía y ojalá esperemos poder contar con José Luis Goncalves, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Claro, de antemano, con todo el mundo desde el mundo, ustedes cuentan con una excelente histeroscopista que es Sandra. Sandra, la verdad, que está muy bien formada también en ese aspecto. Entonces, la verdad es que me encantaría pues, poder compartir con ella todos esos conocimientos. Gracias. Ya nos veremos pronto, entonces. Seguro, claro que sí. Muchas gracias, doctor, para agradecerle por su ponencia. Y bueno, esperemos más adelante seguir contando con usted, ya que nuestra institución justamente se caracteriza por organizar continuamente actividades académicas. Y bueno, lamentablemente esto de la pandemia nos ha cortado la forma clásica o característica como veníamos desarrollando nuestros cursos de manera teórico-práctica. Teníamos justo, como le mencionaba la doctora Cajas, pendiente la realización de nuestro curso de histeroscopía. Ojalá más adelante lo podamos llevar a cabo con su apoyo. Incluso ya habíamos conversado con el doctor Alfonso Arias, que es su
su paisano. Él nos ofreció también estar acá con nosotros. Y bueno, a ver si más adelante hacemos un equipo bastante competitivo para poder llevar a cabo un curso de esa naturaleza y de esa categoría en nuestro país. Claro, Estamos con usted, con Sandrita, y bueno, agradecerle y agradecer a todos los colegas que han estado hasta estas horas con nosotros. Mil gracias. Bueno, nos vemos entonces mañana, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan unas muy buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente, ¿ok? Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, chao, José Luis. Chao, Buenas noches, Sandrita. Buenas Chao, noches. doctora. Chao, doctor. Chao. Mía manda saludos. Ay, gracias. Besito para ella. Ella sí te escucha. Sí, siempre se le escucha. Es que quiere estar acá. Sí, ya me imagino. Y dentro de poco, el segundo va a estar por ahí. Ya con tu papá, ya, con el papá. Luego. Chao. Chao, buenas noches.